PERC Información para la Salud, en colaboración con el Ministerio de Salud, apoyando en el fortalecimiento del sistema de información de los hechos vitales. Entonces, desde acá también transmitirles el saludo del director general de la Oficina General de Tecnologías de la Información, el ingeniero Miguel Gutiérrez, y del director ejecutivo de la Oficina de Gestión de la Información del Ministerio de Salud, el ingeniero Albertico Quispe, y de todo el equipo que trabaja con nosotros a nivel nacional en el fortalecimiento del SINADEF. Hoy día vamos a hablar sobre la normatividad del proceso de funciones, y en los 2 días siguientes la doctora Liliana López va a compartir con nosotros los temas referidos al correcto llenado de certificados de función en situaciones particulares, aprender a certificar correctamente una muerte para los médicos principalmente, pero también para otros profesionales de la salud y para el personal de salud en lugares donde no hay médico, como las áreas rurales, es muy importante porque nos ayuda a conocer mejor cuáles son las causas de muerte en la población peruana. Entonces, ahora voy a compartir la presentación que tengo con ustedes. Entonces tenemos el día de hoy, como hemos mencionado, conversar sobre las normas para el procedimiento de la certificación de defunciones, ¿no? Tal vez me van a ayudar, me van a apoyar tanto la doctora Liliana López, que espero que esté conectada, Brenda, y anunciándonos tal vez por algún mensaje cuáles son las preguntas que tienen a bien hacernos en relación con este tema, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa es el SINADEF? ¿No? El SINADEF es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, es un sistema de información del Ministerio de Salud que tiene un soporte en el RENIEC, en el Registro de Identificación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, donde se aloja, digamos, el software y donde se le da mantenimiento al software, pero el titular del banco de datos es el Ministerio de Salud. ¿Y qué cosa registra este sistema de información? Registra información sobre las defunciones a nivel nacional, cuya fuente de datos es un certificado de defunción. Y miren lo útil que está haciendo en este momento, ¿no? Que es reconocido incluso internacionalmente el país porque nos permite el monitoreo de la pandemia en lo que se refiere al país, al Perú, ¿no? En este gráfico que tenemos, que hemos presentado, que proviene de los datos de las personas fallecidas en el Perú durante este año 2020 por semana epidemiológica, podemos observar cuando las muertes al inicio del año estaban muy cerca de un promedio histórico. Esa sombra que vemos en la parte inferior corresponde al promedio histórico, y al menos hasta la semana 13 estuvimos dentro de ese promedio, pero a partir o muy cercano a él. A partir de esa semana, como podemos observar, aumentaron el número de muertes por encima del nivel esperado. ¿Qué es lo que se esperaría? Que las muertes semanales en nuestro país estuvieran alrededor de 2,000 fallecimientos cada semana, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos observado? Que a partir de la semana 13 hubo un ascenso muy marcado de estas defunciones, llegando a registrarse 6,000, y hacia la semana 33 más de 6,000 defunciones semanales. Eso quiere decir 6,000, 3 veces más que la cantidad habitual, digamos, histórica, de defunciones a nivel nacional, y de ahí hemos observado un descenso en estas defunciones, ¿no? Si bien el número no nos dice más que existe un exceso, pues durante un periodo de pandemia, lo que nosotros
debemos suponer es que este exceso es referido al COVID-19. Y esa es la importancia que tiene tener un registro. Y tenerlo en línea nos permite conocer, por ejemplo, en esta semana estamos en la semana corriendo, la semana 50, y sin embargo nosotros tenemos información hasta la semana 49. Y hemos visto, ¿qué estamos viendo en las últimas semanas? Que se ha estabilizado la mortalidad, ¿no? Quizás en un nivel por encima del promedio histórico antes que inicie la pandemia, pero está en un nivel, digamos, estable. Se siguen produciendo un exceso de muertes, porque como vemos, esa línea roja está sobre el promedio histórico aún, ¿no? ¿Y qué dicen las normas? Ya entrando, ¿por qué es importante relacionar primero el sistema de información? Porque conocer las normas que existen sobre cómo certificar una defunción también es importante para los médicos, porque muchas veces hay confusiones respecto de si debo hacer una certificación de una muerte o no. Si hago este certificado de defunción, puedo verme en problemas futuros, pero en realidad esa preocupación está vinculada a veces a un desconocimiento sobre cuál es la normatividad vigente. Entonces vamos a revisar desde la Ley General de Salud, que es como la madre de todas las leyes de salud, de donde se van a desprender después los reglamentos, las directivas más específicas. ¿Y qué nos dice la Ley General de Salud? En su artículo 108, que la muerte pone fin a la persona, ¿no? Y nos habla de cómo los médicos deben identificar que una persona ha llegado, la vida de una persona ha llegado a su fin, cuando cesa definitivamente la actividad cerebral. Pero no es que estemos midiendo la actividad cerebral en cada una de las personas. Por eso es que la norma también nos dice, cuando no es posible establecer un diagnóstico de muerte cerebral, la constatación de que se ha llegado al paro cardiorrespiratorio, al paro cardíaco, al paro respiratorio irreversible, confirma la muerte. Y aclara la misma norma que ninguno de estos criterios deberían ser escritos como causas de muerte en los certificados de defunción. Entonces, la misma Ley General de Salud nos indica que si bien el cese de la actividad cerebral pone fin a la vida de una persona humana, de todas maneras, la muerte cerebral en sí no puede ser considerado un diagnóstico de causa de muerte, porque efectivamente toda persona que muere llega a tener este cese de la actividad cerebral. Y cuando no es posible llegar a este diagnóstico, pues el paro cardiorrespiratorio, y tampoco deberíamos incluirlo como un diagnóstico de causa de muerte. La Ley General de Salud también señala cuándo se debe realizar una necropsia, ¿no? Y señala 4 razones por las cuales hay que hacer una necropsia claramente establecidas. La primera es por razones clínicas, la segunda con fines de cremación, la tercera por razones sanitarias y la cuarta por razones médico-legales, ¿no? Y esta última, por razones médico-legales, es posiblemente la forma en general a la que nos referimos con una necropsia. Cuando actualmente, en realidad, muchos médicos piensan de que los únicos facultados para hacer necropsias son los médicos legistas, ¿no? Pero los médicos legistas se ocupan solamente de este último criterio, que son las necropsias médico-legales, pero hay otros 3 tipos de necropsias que se deberían practicar con más frecuencia, ¿no? Examinemos cada una de ellas. La primera, por razones clínicas. ¿Cuándo se debe ejecutar una necropsia por razones clínicas? Cuando hay una necesidad académica, cuando hay una necesidad docente, cuando una persona ha fallecido por una causa natural y durante el tiempo que ha estado bajo la asistencia médica
no hemos podido establecer la causa de la muerte, ¿no? Un ejemplo un poco típico es cuando una persona puede sufrir un síndrome febril de origen desconocido, ¿no? Esta persona que tiene fiebre de origen desconocido podría padecer alguna infección, podría padecer alguna enfermedad neoplásica, y sin embargo, durante todo el periodo que estuvo siendo atendida, no se pudo detectar cuál es la causa de la muerte y fallece. Entonces, es posible que un médico, el patólogo, anatomopatólogo del hospital, practique una necropsia en este cadáver para conocer la causa de la muerte, ¿no? Y la razón es clínica. La razón es encontrar una causa de muerte y poder también aprender de este caso, en caso de que ocurran otros casos similares, ¿no? El artículo 109 también prevé, bueno, en el artículo 47 referido a la necropsia por razones clínicas, que se tiene que contar con autorización de los familiares del paciente fallecido, de la persona fallecida. No se puede practicar una necropsia sin consentimiento, digamos, de la familia, y se hace por razones clínicas. Esa es un tipo de necropsia que la puede hacer el anatomopatólogo en el hospital. La segunda es con fines de cremación. Con fines de cremación, ¿por qué? Porque si una persona va a la disposición final del cadáver, va a hacer una cremación, es posible que muchas veces es posible que si hubiere alguna sospecha de algún hecho criminal relacionado con esta muerte, pues no van a quedar registros. Por eso es que si se va a cremar un cadáver, previamente debería practicarse una necropsia, lo dice la Ley General de Salud. La tercera es por razones sanitarias, ¿no? Como el problema que estamos viviendo a nivel mundial. Posiblemente los primeros casos debieron ser sometidos a algún tipo de necropsia por razones sanitarias para conocer las causas de la muerte cuando aún no se conocía cuál era la causa de muertes que pueden estar por encima del nivel esperado, ¿no? En caso de epidemias, en caso de pandemias, también se puede realizar necropsias por esta razón. Y la última es por razones médico-legales. Esta última razón, el motivo médico-legal de una necropsia es para todas las causas externas. ¿Y qué cosa es una causa externa? Una causa externa es una muerte que es producto de un acto violento, que puede ser un homicidio, que puede ser un suicidio, que puede ser un accidente. Y en general, en cualquier circunstancia en la cual el médico sospeche de que la muerte ha sido provocada, pues tiene que dar parte ¿a quién? Al Ministerio Público, y el Ministerio Público debe disponer la realización de una necropsia médico-legal. Eso es importante señalar. Bueno, además de la Ley General de Salud, que esas son las normas más importantes referidas a la muerte, tenemos el reglamento todavía vigente de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del año 2006, y en este se establece que los certificados de defunción general y los certificados de defunción fetal deben ser firmados por un médico cirujano, ¿no? Y cuando, ¿y quién? Por el médico tratante, o por el médico cirujano que establezca el reglamento interno del establecimiento de salud. A fin de que no haya vacíos en la responsabilidad del médico dentro de un hospital, si ocurre una muerte dentro de un hospital, se debería disponer de quién debe ser el que realice el certificado de defunción, ¿no? En primer lugar, el médico tratante, y cuando no está el médico tratante, pues un médico cirujano que establezca el reglamento interno del establecimiento de salud.
Y en la historia clínica queda registrada la fecha, la hora del fallecimiento, el diagnóstico de la enfermedad, que son datos que también tienen que ir en el certificado de defunción. Entonces es importante definir quién es el médico tratante. En los establecimientos de salud con internamiento, dice este mismo reglamento, es el médico que, siendo competente para manejar el problema del paciente, es quien conduce el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, quien conduce el diagnóstico y el tratamiento. Y en el establecimiento en el que hubiere un grupo de médicos a cargo de la atención, el médico tratante es el que atiende por primera vez al paciente a su ingreso o servicio de hospitalización. Pero recordemos que este artículo 66 tiene que ser concordante con el artículo que señala que cada hospital en su reglamento interno debería establecer un orden de prelación sobre la responsabilidad del llenado de un certificado de defunción. Y cuando el paciente es trasladado de un servicio o unidad a otro, el médico tratante es el que asume el tratamiento médico o quirúrgico en el nuevo servicio, ¿no? Cuando se traslada un paciente del servicio de medicina al servicio de cirugía, pues el médico tratante deja de ser el médico que lo estaba viendo en medicina y pasa a ser el médico que ahora lo va a ver en el servicio de cirugía, ¿no? Y también señala que cuando esté ausente el médico tratante, pues tiene que asumir el director del hospital, ¿no? El reglamento también indica de que está prohibido que un establecimiento de salud retenga un cadáver. Por lo tanto, un certificado de defunción debería emitirse lo más pronto posible dentro de las primeras 24 horas de ocurrida el deceso para que se pueda también retirar al cadáver del establecimiento de salud. Finalmente, el reglamento nos habla de tiempos, ¿no? De los famosos tiempos. Muchas veces estos se aplican sin un criterio o sin considerar el espíritu en realidad de la norma, ¿no? Por ejemplo, dice claramente, cuando un paciente falleciera antes de las 24 horas de ser admitido, deberá ser trasladado a la morgue para la necropsia de ley. Pero nos olvidamos, a veces queremos terminar ahí la frase del artículo, dice, de no mediar certificado de defunción del médico tratante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente si una persona que no tiene ningún tipo de historia sobre el fallecimiento, pues esta persona debería ser trasladada, debería ser notificada al Ministerio Público para que efectivamente sea el médico legista, después de practicar una necropsia de ley, quien otorgue el certificado de defunción. Pero si este paciente, antes de morir, tuvo una historia de enfermedad crónica, tuvo un médico tratante en ese hospital, ¿no? Y en su última admisión, antes de cumplirse 24 horas, fallece, pues, y se conoce la causa de la muerte por lo tanto, y se conoce quién es su médico tratante, entonces este médico tratante es quien debe asumir la certificación de esa muerte. Muchas veces en el vacío también ocurre de que son los servicios funerarios quienes facilitan la existencia de un médico tratante, pero el médico tratante, como hemos visto en la definición, es aquel que conduce el diagnóstico o el tratamiento de un paciente. Entonces, siempre es importante preguntarse sobre este paciente, ¿no? Si es que en esas 24 horas, antes de cumplirse las 24 horas, ya se cuenta con un diagnóstico, esta es de causa natural, el médico podría otorgar este certificado de defunción y no necesariamente trasladarlo directamente a la morgue solo por ese hecho, ¿no? También
en el caso de pacientes que hayan sido dados de alta y fallecen en su domicilio, pero antes de cumplirse 48 horas de haber sido dados de alta, en estos casos también el establecimiento de salud tiene la responsabilidad de otorgar un certificado de defunción. Bien, finalmente tenemos la norma ya más específica, que es la Directiva Administrativa 216, que está vigente, sobre certificación de funciones, la resolución ministerial, aprobada por resolución ministerial 280, que aprueba esta directiva, que deja sin efecto las normas anteriores referidas a la certificación de defunciones y que encarga a la Oficina General de Tecnologías de la Información la difusión de esta directiva y en realidad a todos los médicos y establecimientos de salud su cumplimiento. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Mejorar la calidad, la cobertura, la oportunidad de la disponibilidad de información relacionada con la muerte y establecer los procedimientos administrativos para la certificación y también para el procesamiento de la información. ¿Quiénes están obligados a cumplirlas? En realidad, todos los médicos de IPRES, tanto públicas como privadas. En el tiempo en que esta norma se publicó, la DISA, ahora por extensión, deberían ser las DIRIS, ¿no?, de Lima Metropolitana, las DIRESAS y JERESAS de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ESALUD, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, los establecimientos de salud privados, los servicios tanatológicos. En realidad el ámbito es completo, es total. Toda muerte en el ámbito nacional tiene que cumplir con esta norma. ¿Y qué es lo novedoso respecto de la norma anterior? Que justamente crea el SINADEF, crea el Sistema Informático Nacional de defunciones, ¿no?, que incluye también a las defunciones fetales, ¿no?, y de personas no identificadas, y establece que la identificación de todas las personas se hace a través del DNI, si son nacionales, y en el caso de los extranjeros, de un documento de identidad del país de origen, del carnet de extranjería, del pasaporte. O sea, marca la importancia de la identificación de la persona en el momento del fallecimiento, ¿no? Y también establece que tenemos un sistema de información único a nivel nacional, único. Y por eso el ámbito global, ¿no?, general, de todas las defunciones que ocurren en el ámbito nacional. ¿Y quién es el titular del banco de datos? El Ministerio de Salud. ¿Y quién es, aparte del titular del banco de datos? A ver, un momentito. Continuamos. Entonces, sin embargo, la base de datos se encuentra alojada en los servidores de RENIEC. Y también en este mismo sentido, el RENIEC brinda el mantenimiento de esta base de datos. Bien, bueno, la certificación de tengo un poco de problemas técnicos por el retorno, a ver si me ayudan. Javier, ayuda. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, en cuanto a la certificación de la defunción, los certificados de defunción son documentos únicos. Eso es importante también señalar.
A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. ¿Puedo compartir otra vez? Ok, regresamos. Disculpen, parece que hemos tenido un poco de problemas técnicos, pero ya los hemos referido. Les decía que la certificación de defunciones, bueno, es un acto médico que en primer lugar lo debe realizar el médico tratante. ¿Y quién es el médico tratante? Quien conduce el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento del paciente que ha fallecido. Y en ausencia del médico tratante, quien debe certificar una defunción es el médico que constata la muerte. ¿Y quién es el médico que constata la muerte? En realidad puede ser cualquier médico que sin haber atendido al fallecido en su última enfermedad, pues verifica directamente que la persona ha fallecido. Y si esta persona cuenta con información acerca del fallecido, puede certificar la muerte, aunque no lo haya atendido. En el certificado de defunción vamos a tener una sección específica en la cual se señala que atendió al fallecido en su última enfermedad o solo constató la muerte. Si marca que solo constató la muerte, quiere decir que es el médico que constata la defunción. Y la información, ¿de dónde la obtiene? De dos fuentes. Si es en el hospital, de la historia clínica de este paciente, y complementada con información que le tiene que proporcionar los familiares de esta persona. Y el tercero, en esa lista de prelación, es el médico legista. ¿Y cuándo interviene el médico legista? Cuando efectivamente la causa es externa. Más adelante vamos a diferenciar las muertes de causa natural y las muertes
de causa externa. En todos los casos de muerte de causa externa es el médico legista quien tiene que otorgar el certificado de defunción después de haber practicado una necropsia de ley, ¿no? Y también el médico señalado por el establecimiento de salud. Recordemos que la directiva administrativa de establecimiento de salud señalaba de que en un reglamento interno, en una directiva del hospital, se debe señalar quién es el responsable de otorgar los certificados de defunción, ¿no? Y para eso, bueno, la certificación de la defunción actualmente se hace en forma electrónica a través de SINADEF en línea o mediante un formato en papel. Además de la certificación de la defunción general, también se certifican las muertes fetales, ¿no? Y también la norma señala que en lugares donde no hay médico, pues quien puede realizar el certificado de defunción es otro profesional de la salud o también incluso un técnico o auxiliar asistencial de salud. Ahora, ¿cuándo pueden ellos? Esa es una excepción, no lo pueden hacer en un lugar donde existe un médico. No lo podrían hacer jamás en un hospital, en un centro de salud donde existe un médico, en un puesto de salud donde existe un médico. Pero bien sabemos que en una amplia extensión de nuestro territorio nacional no cuentan con médicos en áreas rurales, ¿no? Cuando en la jurisdicción que tiene que cubrir un centro de salud, un puesto de salud, no hay médico, pero hay otro profesional de la salud o un técnico o auxiliar, en esas circunstancias ellos pueden realizar el certificado de defunción y lo van a hacer en un formato de papel, ¿no? Y pueden constatar la muerte de una persona y si tienen información pueden aproximarse a la causa de la muerte, ¿no? Y bueno, si el SINADEF para la certificación en línea solo lo puede hacer el médico. Y es importante también señalar de que cuando se hace la certificación en línea y se ingresa el DNI, pues se consulta una base de datos nacional de identificación de personas que se llama RUID-PN del RENIEC. Y aquí es también importante señalar, ¿no? Con respecto a los recién nacidos. Muchas veces hemos visto, ¿no?, que hay una cierta confusión con respecto a si la muerte es de un nacido vivo o si la muerte es fetal. ¿Por qué se tienen que utilizar documentos diferentes, ¿no?, para la certificación? El certificado de muerte fetal aplica a productos de la gestación que han fallecido antes de nacer, ¿no? Mientras que el certificado de defunción general aplica a recién nacidos vivos, ¿no?, que fallecieron minutos u horas después de haber nacido. Y por lo tanto, uno tiene que distinguir que en el momento de la expulsión o extracción del producto de la gestación, si éste tiene algún signo de vida, movimiento muscular, latido del cordón umbilical, ¿no?, movimientos respiratorios, pues es un nacido vivo. Y si después fallece, poco tiempo después, se debe tener un certificado de nacido vivo en primer lugar y un certificado de defunción general. En cambio, si el producto de la gestación nace sin signos de vida, le corresponde un certificado de defunción fetal. Y en el caso de las muertes fetales, y solo en el caso de las muertes fetales, hay una regla respecto de la edad gestacional del feto. ¿Se deben certificar siempre todos los productos de la gestación que mueren intraútero antes de nacer? No.
solamente hay una obligación de realizar el certificado de defunción en aquellos productos de la gestación que tienen 22 o más semanas de gestación. Pero si los familiares así lo solicitan, el médico, el obstetra, puede realizar la certificación de la muerte de un producto de la gestación antes de las 22 semanas o antes que éste pese 500 gramos. Aquí lo importante también es señalar que el certificado de defunción fetal, aparte de los médicos, lo pueden otorgar los obstetras. Este es un procedimiento gratuito. Tanto la certificación general como fetal son procedimientos gratuitos. Que así lo haga un establecimiento público o privado, no se puede cobrar por la expedición de un certificado de defunción. Pero también la norma establece de que si el profesional tiene que dejar el establecimiento y trasladarse hacia el lugar donde se encuentra la persona fallecida, puede realizar el cobro por el desplazamiento, la movilidad que implique ese traslado, ¿no? Es importante también diferenciar la muerte extrahospitalaria de la muerte intrahospitalaria. En la muerte intrahospitalaria y extrahospitalaria solamente señala el lugar de la muerte, pero más importante que eso es poder diferenciar tanto si la muerte fue extrahospitalaria o intrahospitalaria, si la muerte es de causa natural o la muerte es de causa externa. En el caso, todos los casos de muerte por causa externa deben comunicarse al Ministerio Público y son las divisiones, ahora llamadas unidades médico-legales, a través de los médicos legistas, quien después de practicar una necropsia de ley deben realizar la certificación de esa defunción. Aquí es importante señalar que no en ningún momento la ley nos habla de tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber transcurrido poco tiempo, algunas horas, algunos días después de que ocurrió el hecho violento, el accidente, la causa externa, y está hospitalizado, debe ser notificado de todas maneras al Ministerio Público. Ejemplo, una persona que se cae de un tercer piso y tiene politraumatismo y no fallece, pero es hospitalizado, en esta hospitalización, después de 3 meses, fallece. La causa básica de esa defunción, la lesión o la enfermedad que inició la cadena de acontecimientos que terminó en la muerte de esa persona, fue la caída del tercer piso. Entonces, es una causa externa y así hayan transcurrido 3 meses de hospitalización, se debe comunicar al Ministerio Público para que se pueda ejecutar efectivamente esa necropsia de ley, o el fiscal podría disponer incluso que los médicos clínicos hagan la certificación de esa muerte si ya el caso es conocido. Sin embargo, no debe el médico realizar la certificación únicamente por el hecho de que ha transcurrido bastante tiempo, cuando el origen fue la causa externa, ¿no? Y en el caso de la muerte extrahospitalaria, la certificación la debe realizar el médico tratante en el caso de muertes naturales, y si los casos fueran por causa externa, también deberían notificarse al Ministerio Público, ¿no? Y en los casos de muerte intrahospitalaria también considerar los tiempos, ya hemos mencionado, si fallece antes de las 24 horas, pues, y no se conoce la causa, habrá que notificar al Ministerio Público, ¿no? Pero si han transcurrido más de 24 horas, ya el establecimiento de salud está obligado a otorgar esa certificación de la muerte. Del mismo modo, a la persona que fue dada de alta y fallece en su casa antes de cumplirse 48 horas, también es necesario que
el establecimiento de salud asuma la responsabilidad de certificar esa defunción. Finalmente, tenemos un documento que resume todas estas normas de una manera muy práctica, que es la guía para el correcto llenado de un certificado de defunción. Acá la tenemos también, ¿no? Entonces, es un librito, pero que ustedes también lo pueden descargar de la página web de SINADEF en el Ministerio de Salud, ¿no? En esta guía técnica se detallan todas las normas de las que hemos conversado el día de hoy, pero quizás lo más importante son estos flujos sobre cómo se debe proceder cuando la muerte ocurre, por ejemplo, en un hospital, en una sala de hospitalización. Si la muerte, la primera pregunta que el médico debe hacerse es si la muerte es por causa externa. Si es sí, hay que dar parte al Ministerio Público. Si es no, la segunda situación es preguntarse, ¿ya se conoce la causa de la muerte? Si la respuesta es no, ahí recién viene el tema. Han pasado más de 24 horas, ¿no? Y otra vez al Ministerio Público. Pero si ya pasaron más de 24 horas, según la norma que hemos visto, la Ley General de Salud, que señala que hay que hacer una necropsia clínica. En este caso, ¿quién certifica esa muerte? El médico, el patólogo que realiza la necropsia clínica. Ahora, si conocemos la causa de la muerte, pues el médico tratante debe realizar la certificación. Pero ¿qué ocurre cuando no hay médico tratante? Bueno, hay una prelación, debe ser el médico de turno dentro del servicio, y en su defecto, si no está tampoco el médico de turno y ya van a pasar más de 24 horas, no se puede retener un cadáver por mucho tiempo, lo tendría que hacer el médico de guardia, lo tendría que hacer el jefe de servicios, y así lo dispone una norma o un reglamento interno de ese hospital. Y en el caso de muertes en emergencia, igual hay que verificar que no hayan transcurrido más de 24 horas, ¿no? Y si es así, pues, si no han transcurrido más de 24 horas, si no se conoce la causa y no hay un médico tratante, pues hay que notificar al Ministerio Público. Y en el caso de las muertes en domicilio, el médico del establecimiento de primer nivel se produce la figura de que si es un médico en área rural que tiene una jurisdicción y dentro de esa jurisdicción ocurre una muerte, así él no haya atendido al paciente en su última enfermedad, puede constatar la muerte y puede señalar en el certificado de defunción que solo constata la muerte, ¿no? Pero igual, si ha sido dado de alta también y muere antes de las 24 horas, le corresponde, antes de las 48 horas después de haber sido dado de alta, también le corresponde al médico tratante, ¿no? Ahora, en todos estos flujos, como ustedes pueden ver, una decisión importante es establecer si la muerte es de causa natural o de causa externa, ¿no? Espero que, bueno, esto que hemos compartido con todos ustedes pueda ser útil. No sé si yo ya me despido. Y no sin más, gracias con todos y el día, hasta luego. Muchas gracias por todo.